Vamos a hablar un poco de la historia de la amistad de Jonatán y David. Jonatán y David. Vamos a hablar un poco de esa historia. Pero esta historia tiene muchas aplicaciones. Quiero leer el versículo 3. Primero de Samuel 18:3 dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada. Mire que dice hasta su espada, o sea, no le negó nada. ¿Y por qué dice hasta su espada? Ahorita lo vamos a mencionar. Le dio hasta su espada, su arco y su talabarte. Amén. Esta historia la podemos enfocar de muchas maneras. En primer lugar, que cualquier día les puedo hablar de eso, debemos tener cuidado con las alianzas que hacemos. Amén. Hay que cuidarnos de las alianzas. Con quién hacemos amistad, con quién nos relacionamos como enamorados, porque así como nos pueden llevar a bendición, nos pueden llevar a destrucción. Esta historia nos enseña eso, pero no voy a tratar ese tema. También esta historia ha sido malinterpretada, sobre todo por la comunidad LGTBIQN de Ñame, para apoyar y decir que Dios respalda el homosexualismo. Como dice ese texto que Jonatán y David amó a Jonatán como a sí mismo, algunos se atreven a decir que tenían una relación homosexual, y no, porque aquí no está hablando del amor eros, está hablando del amor de la amistad, del amor filial. Y yo sé que usted y yo hemos tenido y tenemos amistades a las que amamos y aún estamos dispuestos a dar la vida, si es posible, por esa, no por todo el mundo, por esa persona. Y no quiere decir que haya un deseo. Otro día hablamos de eso. Hoy voy a enfocarme a lo que es tipología esta amistad. Y normalmente siempre se toma al rey David como tipología de Cristo. Cuando hablo de tipología estoy hablando de simbolismo de Cristo. Pero no está mal, y así es correcto. Pero hoy voy a tomarlo al revés. Para mí esta enseñanza hoy es Jonatán, tipología de Cristo. Por todo lo que Jonatán se despojó, por todo lo que él hizo. Cómo Jonatán fue capaz de renunciar a algo para dárselo a su amigo David. Jonatán era el hijo del rey David, del rey Saúl, perdón. Jonatán era amado por el pueblo de Israel. O sea que si era hijo de rey, era príncipe y el pueblo lo amaba, era el que tenía el derecho legal al trono. ¿Y por qué el pueblo amaba tanto a Jonatán? Porque era valiente. De los otros hermanos de Jonatán, hijos de Saúl, no se menciona casi. Pero en una oportunidad tuvo guerra entre Israel y los filisteos. Y dice que Jonatán agarró a su paje de armas y se metió al campamento enemigo filisteo, ellos dos solos. Y qué bueno tener un paje de armas siempre allí. Porque usted sabe lo que es enfrentar un ejército enemigo, solo dos personas. Y él le dijo: vamos, que si nos ven y nos dicen que nos acerquemos es porque Jehová nos los ha entregado. Y para resumirle, Jonatán comenzó a hacer guerra él solo contra los filisteos. Y el paje de armas se daba cuenta que el que quedaba malherido o vivo, él lo remataba. Y hubo un alboroto en el ejército enemigo, hasta tal grado que se oyó en el campamento del ejército de Israel, y el rey Saúl se asomó a ver qué era lo que pasaba, por qué había guerra ya si ellos no habían ido a la batalla. Alguien le dijo: falta tu hijo Jonatán. Y se dieron cuenta que era que Jonatán estaba peleando. Y Dios peleó con Jonatán hasta tal grado que la tierra tembló. Es que cuando los valientes de Dios nos ponemos de pie y peleamos y le hacemos frente a la batalla, el diablo y las tinieblas tiemblan y viene el respaldo de Dios. Y aún más,
Los filisteos sacaron las espadas y comenzaron a matarse entre ellos. Y ese valor hizo que el pueblo amara a Jonatán, hasta tal grado que cuando el rey Saúl vio la batalla y que Dios le estaba dando la victoria, él se metió con el ejército a pelear también. Y como ya no tenía el espíritu de Jehová, tomó una decisión equivocada, hermano. Por eso es que usted y yo debemos mantener la comunión con el Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. El rey Saúl dijo: de mi ejército nadie va a comer hasta que no acabemos con los filisteos, hasta que caiga la noche. Imagínese esa gente tirando espada, que usted sabe, Harold, que no eran metralletas como las de ahora, Minius y brrr. Era espada y el brazo se cansaba. Y dice que la gente se cansó, pero Saúl dijo: maldito el que coma. Nadie. Y había la miel que destilaba y nadie se atrevía, a causa de la decisión que el rey había tomado en vocería de todo el pueblo. Pero como Jonatán no estaba con ellos, Jonatán no escuchó. Y cuando le dio hambre, agarró una vara que tenía y untó de miel y comió. Dice que los ojos se le aclarearon. Y el pueblo que había escuchado le dijo: mira, tu papá dijo que era maldito el que comiera. Él dijo: eso es locura de mi papá. ¿Cómo va a prohibirle al pueblo a comer? Y la gente se desbocó a comer. Cuando el rey se enteró, se enojó. Preguntó quién era y le dijeron: tu hijo Jonatán fue el responsable. Y entonces el rey dijo: Jonatán debe morir. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? ¿Cómo vamos a matar al que nos dio la liberación? Te estoy diciendo esto para que veas que era el heredero directo al trono. Y Jonatán, conociendo esto, renunció a eso para entregárselo al enemigo de su papá. Porque usted sabe que David se había vuelto abominable al rey Saúl. Y el rey Saúl lo buscaba para matarlo, porque el rey Saúl sabía que Dios lo había desechado a él y había ungido y escogido a David como rey en sucesión de él. Porque el rey Saúl se llenó de celo, porque el pueblo alababa más a David que las batallas de él. O sea que eran enemigos. Lo ideal de Jonatán era estar del lado de su papá para preservar el reinado, para preservar el derecho al reino que él tenía. Sin embargo, se puso en contra de su papá y apoyó al elegido de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Permíteme y te doy una aplicación aquí. ¿Por qué digo que Jonatán es tipología de Cristo? Porque Jonatán renunció a lo que le pertenecía para entregárselo a su prójimo. Nosotros tenemos un Cristo que estaba sentado en gloria y majestad, sentado a la derecha del Padre, rodeado de ángeles, serafines y de alabanza, y renunció al trono. Dice Filipenses 2 que se hizo semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, se expuso al vituperio, a la burla, que lo azotaran, lo crucificaran. ¿Sabe por qué? Por amor a ti, por amor a mí, para entregarnos el derecho a ser reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios. Renunció a su trono y ahora te vistió a ti, me vistió a mí de gloria y majestad. Alguien aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo hace solamente alguien que ama de verdad. Jonatán amaba a David. Su corazón quedó ligado, eran buenos amigos. Tú y yo ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Cristo. Toca al que está a tu lado y dile: tú eres amigo de Cristo. Y yo creo, Rafa, que es el máximo título que un creyente debe anhelar. Muchos anhelan ser apóstoles, anhelan ser profetas, evangelistas, reconocidos, hasta querubines y serafines quieren ser. Pero Jesús dijo: vosotros sois mis amigos. Porque el amigo se le revela lo que quiere. Y sabe que Lázaro no era apóstol, ni profeta, ni evangelista siquiera,
Pero la Biblia dice que Lázaro era amigo de Jesús y Jesús lo amaba, y por eso Jesús lo resucitó y se sentó a la mesa. Los amigos nos sentamos a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso usted nunca tenga temor de acercarse a Dios con esa seguridad y esa confianza. Ahora, pero la gran pregunta es: ¿por qué Jonatán tomó esta decisión de proteger al enemigo de su papá y al enemigo de su reinado? Dos razones. En primer lugar, Jonatán sabía que Dios había desechado a su padre. Jonatán sabía que Dios había echado a un lado al rey Saúl. Por las locuras, las desobediencias del rey Saúl, ya Dios lo había desechado. Y esto le hacía tener claro a Jonatán: tenga esto pendiente, que Dios es el que quita reyes y pone reyes, que los designios de Dios son irrefutables e irrevocables, que cuando Dios determina algo, hermano, es porque ya está hastiado y está cansado, es porque algo nuevo y mejor viene en favor nuestro. Por eso escúchame esta exhortación: cuida tu salvación. Wow, 3, 4 amenes. Mira al que está al lado tuyo y dile: cuida tu salvación. Déjate de estar jugando al evangelio, que vengo cuando quiero, cuando me agrada, cuando puedo, soy cristiano. No seas cristiano solamente los domingos, porque Dios te está dando oportunidades. Y si me ha puesto este mensaje para enseñártelo y tú has venido hoy a pesar de la lluvia, es porque Dios sabía que tú ibas a venir y te está diciendo: cuida tu salvación, te estoy dando oportunidad. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si lo vas a alabar, alábalo. Espero que usted no se enoje conmigo esta mañana. El martes y el miércoles mi hijo me dijo: papi, estás predicando muy fuerte, por el mensaje que di en Olaya y por algo que mencioné el miércoles. Y es que es el Espíritu Santo que nos está moviendo. Cuida tu salvación. De un momento a otro Cristo puede venir y será como ladrón en la noche. De un momento a otro la muerte te puede sorprender. ¿Y qué va a pasar con tu alma? Cuando Dios determina algo, Dios lo decide y lo hace. Con Dios no se juega. Así que cuida lo que Dios te ha entregado. Cuida tu ministerio, porque Dios te necesita para esta temporada. En lo que estés sirviendo, en lo que Él te ha llamado, Él te necesita. Pero si tú estás siendo rebelde y desobediente, Dios va a preparar a otro David para que venga a ocupar el lugar que tú has menospreciado. Y entonces después andarás llorando y buscando y pidiendo, pero ya será demasiado tarde. Cuida tu salvación, cuida tu llamado, cuida tu ministerio, y no permitas que Dios levante a otro en tu lugar. Porque Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de descendencia. Y lo que Él ha planeado contigo, eso trasciende hasta tus hijos, hasta tus nietos. Y si tú menosprecias, le estás cortando a tu descendencia lo que Dios ha pronosticado y ha preparado para ti. Y esto lo tenía claro Jonatán. Jonatán sabía que si Dios desechó a su papá David, a su papá Saúl, ya ahí no había nada que hacer. Que con Dios no se puede pelear. Y que por ende eso iba a recaer en contra de él y su generación también. En segundo lugar, Jonatán le cedió todo a David y se puso en contra de su papá, porque Jonatán sabía que el elegido era David, que Dios se había dotado de ese muchacho. Y Jonatán entendió que eso tenía otra implicación para él y para su casa. Porque en la época antigua, cuando un rey moría o lo mataban, entonces se levantaba otro fuera de la misma familia o de los capitanes y generales, y se posesionaba en el trono. Y para que nadie lo quitara del trono, empezaba a matar a toda la genealogía y la descendencia del antiguo rey. ¿Escuchó eso? Esa era la costumbre.
Mataban a los hijos, a los nietos, a todos, para que nadie reclamara el trono. Y eso era lo que pasaba en las 10 tribus en Israel. Por eso es que no hay una familia de reyes en las 10 tribus, sino en las 2 tribus, la descendencia de David. Y en los pueblos extranjeros pasaba así. Mataban al que venía y mataban la familia y se posesionaba, y no había una monarquía familiar. Esto lo tenía claro. Vaya conmigo por favor al primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 13. Por eso es que Jonatán, con entendimiento, y quiero que esto te quede grabado, con entendimiento hace un pacto con David. Hermano, usted no sea cristiano y venga a este lugar simplemente por venir o por pasar el rato. Debes tener entendimiento de 2 cosas. Número 1, la salvación de tu alma, que es lo más importante. Y número 2, porque servir a Dios acarrea bendiciones abundantes para nosotros. Y si usted me quiere llamar interesado, llámeme interesado. Lo soy. Yo soy interesado. Yo hago las cosas porque sé que estoy dejando huellas para mi hijo y para los hijos de mi hijo. Es porque estoy dejando bendiciones para ellos. Y que tal vez hay cosas que yo no voy a disfrutar, que Dios me ha prometido, pero yo sé que Dios es fiel, y lo que no me da a mí lo va a reservar para los que vienen detrás de mí. Y usted, como hijo espiritual mío y de esta casa, usted y su familia también van a recibir todo lo que Dios ha determinado para nosotros. Sea interesado, busque a Dios por interés, porque es que el que busca a Dios le halla. El que busca a Dios le halla. Y Dios para cada mandamiento tiene promesas. Hijos, honren a su padre y a su madre. No dice si se porta bien o se porta mal contigo. Hónralo. Aunque se porte mal, hónralo, porque eso alargará tus días y te traerá bendición. Ese es el primer mandamiento con promesas. Diezme y ofrende por interés. No les gusta eso tampoco. Entonces diezma por mandamiento, pues. Tampoco te gustó. Diezma por agradecimiento. Usted escoge cuál de las 3. Agradecimiento porque tú reconoces que Dios es el que te da todas las cosas, que fue lo que hizo Abraham. Después de venir de una batalla, una guerra, obtuvo la victoria, trajo riquezas, se encontró a Melquisedec y le dio los diezmos de todo por agradecimiento. O hágalo como Jacob. Ahora que no tienes nada, ahora que estás como el bollo limpio, como Jacob huyendo de su hermano Esaú, que lo iba a matar, con una mochila, un pan y un palo y más nada, y durmiendo en el desierto. ¿Y sabe cuál era la almohada de Jacob? Bocio, una piedra. Allí se le aparece Dios en una escalera. Hay una escalera que va de la tierra al cielo. Ángeles suben, ángeles bajan, y Dios sentado allá, y Dios le habla. Y cuando Jacob despierta dice: yo no sabía que esto era casa de Dios y puerta del cielo. Si tú vas conmigo y me llevas en bien a donde voy, y me traes de vuelta a este lugar, y me das pan para comer y vestido para vestir, me libras de mis enemigos, tú serás mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. De todo, no tenía nada, de todo lo que me des. Ya lleva 2 razones por las cuales hay que diezmar: agradecimiento, pacto. Señor, no tengo empleo, pero si me das el empleo, voy a hacerte fiel en diezmo y ofrenda. Y luego el Señor se lo establece como una ley a Israel en Deuteronomio 22: indefectiblemente diezmarás. No escuché amén. Y la palabra indefectible quiere decir gústete o no te guste. La palabra indefectible quiere decir nunca dejes de hacerlo. La palabra indefectible quiere decir nunca debe faltar. No es que es indefecto, no, indefectible. Búsquelo en el diccionario enciclopédico pequeño Larousse y toda, y encontrará. Yo encontré ese: gústete o no te guste. Dios dijo: aunque no te guste, vas a tener que diezmar. Y si tú no le diezmas a Dios, el diablo te los va a sacar.
Pastor, es que yo no diezmo porque estoy tan alcanzado. Por eso, porque el diablo te los está sacando. ¿Cuántas razones llevamos para diezmar? ¿Cuál es la primera? Agradecimiento. La segunda, pacto o voto. Y la tercera, obligación, porque es un mandamiento. Y como Dios todo lo hace para bendecirnos, porque Dios no necesita tu plata ni la mía. Como lo he dicho tantas veces, no es que después que usted se va, yo agarro las ofrendas y los diezmos y las tiro al cielo y digo, Dios, las que tú agarres es tuya y la que caiga es mía. Ni que a medianoche Dios viene a llevarse la plata, ni que Dios tiene una caja fuerte por ahí guardada y se... No. Dios no necesita eso. Sin embargo, luego Malaquías recibe la revelación. En el capítulo 3, versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Mire cómo está esto bonito. Y quisiéramos tener cosas mejores. Ese es el alimento que Dios quiere que haya en su casa. Y luego dice, probadme. ¿Cómo dice? Dígalo fuerte. ¿Cómo dice? Probadme ahora en esto. Si no, te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. ¿Hasta cuándo? O sea, Dios te está diciendo, pruébame. Atrévete a creerme. O sea que ya no es un acto de agradecimiento solamente, ya no es un acto de voto, de pacto con Dios, ya no es un acto de obediencia porque es una ley. Ahora Dios te dice, si tú traes los diezmos, entonces yo te voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a derramar. Usted sabe lo que es derramar. ¿Cuántos quieren que Dios les derrame? O sea que... ¿Cuántas veces usted se ha puesto que llenar la olla de agua y cuando se da cuenta se derramó? Y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y el versículo 11 dice, y reprenderé también por vosotros ¿a quién? Al devorador. Y no te destruirá la vid en el campo, tampoco será estéril. O sea que tú serás productivo todo lo que hagas. Si usted me pregunta a mí por qué usted diezma y ofrenda, yo te puedo decir éticamente, por agradecimiento, porque Dios es mi Dios. Yo diezmo y ofrendo porque sé que es la fuente de bendición para mí. Y esto nos lo enseña Jonatán. Por eso Jonatán nos enseña que él es prototipo de Cristo. Jonatán sabía que Dios lo había desechado a su papá y su familia en primer lugar. Volvamos a 1 Samuel 20. Pero también sabía que el elegido era David. Y que como había esa costumbre de matar a los descendientes del antiguo rey, entonces Jonatán le dice, 1 Samuel 20:13, dice Jonatán a David, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Téngase allí. El rey Saúl andaba buscando a David para matarlo. Quería acabar con la vida de David porque sabía que él era el elegido. Hermano, no sé usted, pero yo soy un elegido de Dios. Usted es un elegido de Dios. Y no importa los intentos que el diablo tenga y haya tenido para matarte con enfermedades, con accidentes, con tantas cosas, pero a los elegidos de Dios el diablo no va a poder matarnos. Y el rey Saúl armaba un ejército y buscaba a David por las cuevas, por las peñas, por los países, y no lo encontraba porque Dios lo tenía escondido. Entonces ahora el rey Saúl cambia la estrategia. Entonces trata de hacer otra vez amistad con David y lo invita a las fiestas, que venga a comer a la casa, para cuando lo tenga ahí en la mesa matarlo. Y Jonatán le dice, tranquilo David, que yo voy a merodear el asunto. Yo voy a mirar el ambiente. Si la intención de mi papá es matarte, yo te voy a avisar para que no vengas. Pero si mi papá no piensa en matarte, yo te aviso para que vengas tranquilo. Ese es mi compromiso. Y así lo hizo Jonatán. Hasta tal grado que el rey Saúl se enteró que su hijo Jonatán le avisaba a David para que no viniera. ¿Y sabe qué hizo el rey Saúl? Agarró una lanza y se la tiró a su propio hijo. Mire a todo lo que se exponía Jonatán. Era un soldado, la esquivó, al igual que hizo con David. David también la esquivó.
Pero Jonatán tenía un interés. ¿Cuál era? Versículo 14. Le dice Jonatán a David: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Versículo 15. Y oye, David, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. ¿A qué enemigos se estaba refiriendo? Al rey Saúl y a los otros hijos del rey Saúl. Cuando Dios los haya acabado a todos, bendito Dios, no dejes que mi apellido sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Amada iglesia, vale la pena vivir y servirle a Dios. Vale la pena vivir para Dios. Repito, vale la pena vivir para Dios. Vale la pena servirle a Dios. Yo no cambio esto por nada de lo que el mundo me quiera ofrecer. Vale la pena agradar a Dios, porque servir a Dios, escúchame, traerá bendición para ti y protección para ti y para toda tu familia, para toda tu descendencia. Y toda acción que hagas para Dios tendrá su recompensa y su retribución. Jonatán le dice: acuérdate y haz misericordia. Cuando tú seas rey, que se acabe mi descendencia, haz memoria de mi familia y de mis hijos. Y usted y yo sabemos que David cumplió eso. Tan pronto el rey Saúl murió en la batalla, y murió Jonatán, y murieron los otros hijos de David que estaban en la batalla, se levantó otro hijo, Isboset, y se posesionó como rey, y comenzó a matar a los otros hijos de los otros hermanos de él. Y comenzó la matanza. David no mató a ni uno solo del rey Saúl, porque David era un hombre íntegro y no era vengativo. Recuerda lo que dijo aquel filósofo sabio, inteligente mexicano, Chavo del Ocho: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. David no era vengativo. Es más, el que vino a darle la noticia de que Saúl había muerto y que él lo había rematado, pensaba, bendito Dios, que el rey David lo iba a recompensar. Y David dijo: no, mátenlo, porque no tuvo temor de tocar al ungido de Dios. David no tuvo que pelear, hermano. Cuando tus caminos son agradables a Jehová, aún a tus enemigos los hace estar en paz contigo. Déjate de estar pensando en cómo te vas a vengar, cómo vas a hacer. Entrégaselos a Dios, que lo que Dios hace es perfecto, y tú no tendrás que levantar tu mano ni levantar tu voz contra nadie. Saúl murió en la guerra a manos de los filisteos. Los hijos de Saúl murieron. Jonatán murió en la guerra. Y entonces este hijo que no estaba en la guerra, Isboset, uno de los generales del rey Saúl, lo posesionó como rey. Y comenzaron a matarlos a todos, a toda la descendencia. Los hijos que quedaron del rey Saúl, los nietos, los sobrinos, mató a todo el mundo. Pero había un hijo de Jonatán que tenía 5 años, llamado Mefiboset. Cuando empezó la matanza, la criada, la nodriza, agarró a Mefiboset y se fue huyendo a esconderlo. Y cuando corría se cayó el muchacho, y ese niño quedó lisiado de ambas piernas. Pero ella corrió y lo escondió, y se lo llevó a un sitio donde ella sabía que no lo iban a encontrar. Un sitio conocido como Lodebar. Un sitio donde solo estaba la gente pobre, arruinada, los peores delincuentes. Mire qué tristeza aparente, gloria a Dios. De ser un príncipe en el palacio, ahora vivía entre delincuentes y gente pobre. Ahora se arrastraba para caminar. Pero había un pacto, había una siembra que su papá Jonatán había hecho.
Por eso te reitero, amada iglesia, todo lo que tú hagas no quedará sin recompensa. Hay muchas cosas que tal vez tú y yo no vamos a ver. Mi papá sembró mucho y mucho no lo vio, pero yo lo estoy recogiendo. Mis hermanos lo estamos recogiendo. Los hijos nuestros lo van a recoger. Mamá, hay cosas que de pronto tú no has recibido, pero gózate porque tus hijos lo estamos recibiendo. Iglesia, sométete a Dios, sírvele a Dios y verás grandes recompensas de parte de Dios. Allí creció Mefiboset, metido allá entre la putrefacción. Pero su papá había hecho una siembra, había cuidado al nuevo rey. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 9, por favor. Yo sé que esta historia no la sabemos de memoria, y de pronto no la sabemos por una canción de Dani Berrío. Vas a comer en la mesa del rey, vas a vivir en la casa del rey. Pero vamos a leer la mejor textual. ¿Qué fue lo que pasó? Segundo de Samuel capítulo 9, versículo 1 al 11. Cuando ya el rey David es ungido como rey de toda Israel. Otro estudio aparte. David es el único rey que fue ungido 3 veces. Fue ungido en secreto cuando el profeta Samuel lo ungió en su casa. Luego fue ungido como rey de las 2 tribus. Y cuando Saúl muere, entonces es ungido sobre las 12 tribus de Israel. Y cuando ya se posesiona, David dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Por amor a quién? La siembra. Jonatán cumplió, me cuidó, me avisaba cuando su papá Saúl me quería matar. Ahora yo voy a cumplirle a él. Sigue, por favor. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Aleluya. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió. ¿Cómo respondió? Yo creo que este muchacho vino asustado, porque era el único que quedaba heredero al trono. Y él pensaba que David lo había mandado a sacar para matarlo. Por eso, aunque no caminaba, se postró y le dijo: soy tu servidor. Hermano, a veces nosotros tenemos temores, pero hoy Dios te dice: no temas, porque yo te convoqué hoy a esta casa para darte una posición, una seguridad y determinar bendiciones sobre ti, sobre toda tu casa. Continúa, por favor. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre en mi mesa. Sigue, por favor. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En Lodebar su mentalidad había cambiado, Arsenio. De ser príncipe ahora creció entre delincuentes, creció en la pobreza, en la ruina. No se consideraba nada ni con derecho a nada. Se consideraba un perro muerto. Aleluya. Yo no sé qué es lo que el diablo te ha metido en el corazón y en la mente, que no te mereces, que no vales, que no va a pasar nada. Pero hoy Dios te habla a través de esta palabra. Sigue, por favor, el siguiente versículo, donde el rey le dice: todo lo que fue de Saúl y de su casa yo lo he dado
al hijo de tu señor. Siga. Tú pues, le dijo a Siba, labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de Jonatán, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Sigue, por favor. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Vale la pena. Y ese Jonatán es Jesucristo. Y tu fidelidad y mi fidelidad, tu lealtad y mi lealtad al rey, traerá bendición sobre toda nuestra descendencia. Yo quiero esas bendiciones, no sé usted. Pero permíteme ir cerrando. No solamente en el momento del pacto Jonatán le dice: yo voy a cuidar de ti para que tú cuides de mi familia. Vuelve por favor al texto inicial. Capítulo 18 es, ¿verdad? De 1 de Samuel, versículo 4. Jonatán le hace entrega de algunos elementos a David. Se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. El manto. El manto representa la cobertura espiritual para poder cumplir una asignación. Jonatán era príncipe. Jonatán era heredero al trono. Se despojó de su autoridad real y se la entregó al nuevo rey. Acto profético. Para darle a quien Dios había escogido. ¿Sabe por qué? Porque hasta ese momento, bendito Dios, David no estaba vestido de rey. David era un soldado nada más. Y entonces Jonatán se despoja del manto real y le dice: esta es tu asignación, colócatelo. Lo que me pertenecía a mí te lo estoy entregando a ti. Amada iglesia, Cristo se despojó a sí mismo de su forma de Dios. Se hizo semejante a los hombres. Y ahora nos ha entregado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y nos ha entregado el manto espiritual, que es el Espíritu Santo, que es el que nos arropa y nos cubre. Es el que nos da la realeza y la grandeza, el Espíritu de Dios. Es el que me da la asignación, es el que te da el poder y la autoridad. Para que no tengas temor allá afuera, para que no te avergüences del evangelio, para que el mismo reino de las tinieblas sepa que hay una cobertura llamada Espíritu Santo, que es la que te protege, que es la que te asigna y es la que te da la autoridad. Yo creo que hoy esa cobertura espiritual está sobre esta casa y sobre todos nosotros. También Jonatán se despoja de sus ropas reales. ¿Y sabe qué me emocionaba y me impresionaba? Cuando David venció a Goliat, lo hizo con ropas de pastor. Porque recuerde que David era un pastor de ovejas. Y con esa antigua ropa, él venció osos y leones que le venían a robar las ovejas de su padre. Él los agarraba, les abría la boca, sacaba la oveja y mataba a los osos y a los leones. Luego su padre lo mandó a buscar porque sus hermanos estaban en la guerra. Y le dijo: llévales queso al general y llévale alimento y averigua cómo están tus hermanos. Y se encontró con la escena que usted conoce: Goliat vociferando: sáquenme a alguien para matar, que pelee conmigo. Si ese israelita que viene a pelear conmigo me vence, los filisteos le vamos a servir a ustedes. Si yo lo venzo, ustedes nos servirán. ¿Para qué matar tanta gente? Uno solo. Y del rey Saúl hacia abajo todos estaban asustados. Pero apareció un don nadie. Apareció alguien que no tenía chaqueta vino tinto. Apareció alguien que no tenía título de pastor, ni de apóstol, ni de profeta. Apareció alguien que en secreto
adoraba a Dios y le servía a Dios. Alguien que su corazón estaba preparado. Alguien que era capaz de pelear por las ovejas de su padre. Estaba dispuesto a pelear por las ovejas del Padre Celestial. Apareció David vestido de pastor, seguramente, perdóneme la expresión, hediondo a oveja, hediondo a sol, sin estirpe de soldado, de guerrero. Tanto que cuando el rey Saúl lo vio, que él dijo: yo voy a pelear contra Goliat, el rey Saúl se quitó su vestido, le dio la espada de él. David echó a andar con la armadura del rey Saúl y no pudo. Él dijo: yo, esto no me sirve, yo no estoy acostumbrado a pelear con esto, déjame y peleo como yo sé. Hermano, no tienes que imitar a nadie. Sé como Dios te hizo. Usa lo que Dios te ha entregado. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Y usted conoce la historia. David mató a Goliat, pero era un pastor. Ahora Jonatán profetiza sobre él y le da sus ropas reales, lino fino. Le quita esa vestimenta gruesa y ordinaria que usaban los pastores, esa ropa de lana de ovejas, y le dice: colócate este lino fino escarlata, ahora eres un rey. Wow. Sin Cristo usted y yo estamos hasta desnudos espiritualmente. Sin Cristo usted y yo estamos vestidos con las ropas equivocadas. Acuérdese cuando Adán y Eva pecaron. Los ojos se les abrieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y corrieron y cosieron hojas y se las colocaron como delantales. Dios les dijo: esa no es la vestimenta. Entonces Dios cogió y mató un cordero. Gloria a Dios. Cogió la piel, les cosió vestido y los vistió. Tú y yo estábamos desnudos en el pecado, estábamos con las ropas manchadas, sucias, pero al venir a Cristo, Cristo te colocó una ropa de santidad, Cristo te colocó una ropa de realeza. Ahora eres alguien importante, eres alguien especial para Dios, para el reino celestial y aún para el reino de las tinieblas, porque cuando ellos te ven a ti, te ven vestido de gloria, jamás endaraba, te ven vestido de majestad. Eres especial en el mundo espiritual. Por eso Dios te ha vestido de ropas nuevas. Y esa ropa que Dios te ha dado de santidad y de realeza te da derecho a entrar a la gracia, al mismo trono de Dios, y acceder a las bendiciones que Él tiene para ti. Deja que Él te cambie tus ropas hoy. Y si ya las tenías y están sucias, lávalas hoy en la sangre del Cordero. Porque hoy vamos a salir, aleluya. Vamos a salir de este lugar no solo con un manto real, sino con vestiduras reales para la gloria de Dios. Pero déjame concluir. Le entregó su espada, hasta su espada. ¿Sabe por qué la Biblia dice hasta su espada? Porque los filisteos eran los únicos diestros en trabajar el hierro en aquel tiempo. Los filisteos eran los únicos que hacían espada. El ejército de Saúl no tenía espada, solo Saúl y Jonatán. Los demás tenían azadones, palos con lo que trabajaban la tierra. Las espadas eran costosas. Y recuerde que era la espada de un príncipe, de un rey. Y se despojó de su espada y se la entregó, gloria a Dios, a David, el sucesor. Te digo, iglesia, Cristo nos ha entregado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un privilegio tener esta espada. No te avergüences del evangelio. Saca pecho con tu espada donde vayas. Venga a la casa de Dios con su Biblia. Gloria a Dios por la celubiblia. Pero qué bueno es mostrar una Biblia como esta. En estos días mi hijo me dijo: papi, ya está vieja, ya debes cambiarla. Le dije: jamás. Esta Biblia del año
si mi memoria no me falla, 1993. Más vieja que algunos de ustedes. Ustedes son de los 2000, ¿verdad? Para acá. Esta la conozco de principio a fin. Usted me dice cualquier cita bíblica y sin buscar en índice yo abro y ahí va. Está marcada. Tiene textos subrayados. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cada soldado conoce su arma. Usted no puede ir al Walter y los que prestaron el servicio militar o lo primero que le enseñan es a conocer el arma. Me han contado que les dicen: esta es tu mamá, esta es tu mujer, tu novia, este es tu todo. Tienes que aprender a desarmarla, a limpiarla, a conocerla. Hay muchos soldados que no saben ni dónde está Sobolotiel. Estará en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. ¿Qué crees tú? ¿Antiguo o Nuevo Testamento, Sobolotiel? Antiguo o Nuevo Testamento, Sobolotiel. Segunda de Sobolotiel. ¿Ah? ¿Estás segura? Búscala. Todavía hay creyentes que para buscan el índice. Y cuando quieren encontrarla ya hemos terminado de leerla. Hay gente que va a enfrentar al diablo, a pelear sus bendiciones y no sabe qué decirle al diablo. Y entonces por eso es que tiene que buscar recursos. Por allá yo vi que le echaron aceite en el oído. Echa aceite en el oído. Yo vi que el pastor el otro día le metió una patada a uno. Se vuelven cristianos. Cuando usted conoce la espada del Espíritu, usted todos los días coge y la afila. Eso lo hace un buen soldado. Pero sobre todo porque le da el valor. Hay cosas que usted cuida porque usted las ama. Tienen valor emocional y sentimental. Y si es posible, financiero. Usted los cuida. Mucha gente cuando compra lentes que le costaron, los primeros días los limpia, los cuida, después los tira por ahí por cualquier lado. Se rayan. Hermano, esta es la palabra de Dios. Y tú puedes tener muchos años en el evangelio. Tú puedes danzar, cantar, aún predicar. Pero si no conoces tu espada, no eres nadie. Porque si el Hijo de Dios, el único que tenía autoridad y dominio, enfrentó a Satanás solo con la palabra. Cuando el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús pudo haberle dicho: te voy a demostrar que si soy el Hijo de Dios. Y no solamente las voy a convertir en pan, sino en ñame, yuca, suero y queso y pescado. Pudo haberlo hecho. Pero Jesús le dijo: mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cristiano que tiene la espada afilada no reniega, porque Dios no me ha concedido, porque Dios no me ha hecho, porque Dios no hace, no importa. El que conoce la espada sabe también que la Biblia dice, aleluya, aunque Él me matare, en Él esperaré, y después de deshecha esta mi carne, he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, y sobre el polvo de la tierra Él se tiene que levantar. Cristo nos entregó la palabra, la espada del Espíritu. Así como Jonatán le dijo a David: esta es tu espada. Así Cristo
nos dejó este libro sagrado para que con ella deshagamos toda obra del enemigo. Cuando usted conoce la espada, usted se vuelve valiente, porque usted tiene la destreza, y usted va a ser uno de los valientes de David, que va a matar gigantes, que va a matar 70, 100 hombres espiritualmente hablando. Usted puede venir el diablo que quiera venir, el brujo que quiera venir, el maldiciente que quiera venir, pero usted sabe que más poderoso es el que está con usted que el que está en el mundo. Esta palabra tiene autoridad y por ella deshacemos las obras de las tinieblas. Hoy tomamos la espada del Espíritu y no solo derribamos argumentos del diablo, sino que también establecemos bendición sobre nuestra casa.